Vamos directamente a la palabra del Señor y vamos a ir a Éxodo capítulo 17. Libro de Éxodo capítulo 17, leemos el verso 15 y el verso 16. Dice la palabra del Señor: y Moisés edificó un altar y llamó su nombre Jehová Nisi. Y dijo: por cuanto la mano de Amalec se levantó contra el trono de Jehová, Jehová tendrá guerra con Amalec de generación en generación. Esta mañana el tema que tengo es los golpes inesperados de la vida. Todos hemos experimentado lo imprevisto. Cuando hablo acerca de lo imprevisto, implica cuando sucede un accidente y hay un fallecido, una muerte, hay una pérdida ahí. O en la salud, también cuando hay momentos, por ejemplo, como el que estábamos teniendo ahora aquí, un joven que está alabando al Señor y de pronto siente un dolor profundo en su estómago, en su vientre, y hay que sacarlo directamente al hospital. Oramos por él. También en las finanzas vienen también esos golpes que nosotros no esperamos. Son golpes que uno no espera y que suceden de un momento a otro. Y esto está en nuestro diario vivir. Y uno no sabe realmente, y a veces uno piensa y dice: bueno, ¿por qué? ¿Para qué? ¿Por qué me sucedió esto? Vienen algunas preguntas, porque todas las cosas, estamos en un diario vivir y las cosas suceden de un momento a otro. A esto le he llamado yo golpes inesperados de la vida. Nos enfrentamos cada día nosotros a situaciones diferentes. Cada día trae su propio afán. Todos los días vivimos un día diferente y no sabemos nosotros el día de mañana qué nos pueda pasar, qué pueda suceder. Pero hay algo muy importante que vamos a mirar acerca de los golpes de la vida, que en otras palabras nos hacen fuertes, ¿sí? Pero alguien decía: esos golpes cómo duelen, ¿sí? Y hay diferentes clases de golpes. En una pelea de boxeo hay una victoria y hay una derrota. Se presentan dos tipos ahí, la victoria y la derrota. Y en una pelea boxística, todos el contrincantes se dan golpes, sufren golpes, pero llega el momento en que todos van enfocados hacia la victoria, a obtener esa victoria. En la pelea hay, es decir, esos golpes que suceden, pero resulta de que allí va a haber uno que va a obtener la victoria y el otro que va a obtener la derrota. Quiero decirles que hay dos personajes. Uno de ellos es Jesucristo y el otro es el enemigo. Es una batalla y es una pelea. Pero aquí esta pelea es algo muy especial, porque nosotros sabemos quién es el vencedor. Amén. Nosotros sabemos quién es el que tiene la victoria y cuál es el que va a ser derrotado, ¿sí? Porque Jesucristo es quien tiene la victoria y el derrotado va a ser Satanás, que va a ser lanzado al lago de fuego que arde con azufre. Allí va a ser derrotado ese enemigo. Entonces esa es una pelea de las cuales se presenta, pero que ya nosotros sabemos. Y nosotros también nos enfrentamos continuamente a una batalla, a una pelea. Pero nosotros podemos decir, como dice el apóstol Pablo en Romanos capítulo 8, en el verso 31, si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? Amén. Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? Nada ni nadie podrá detener el paso de la iglesia del Señor, porque el que comenzó la obra la terminará. Y ese es el Señor. La iglesia prevalece y permanece en medio de las dificultades,
en medio de las adversidades, en medio de las persecuciones. No hay nada en todo el universo quien nos pueda separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús. La Biblia dice que ni hambre, ni tribulación, ni angustia, ni espada, ninguna de estas cosas nos podrán separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús. Aleluya. La victoria que todos tenemos, se le damos gracias a nuestro Dios. A Él sea la gloria, a Él sea la majestad y a Él sea el poder, porque nuestras batallas son sus batallas. Yo quiero en estos momentos que miremos cómo Dios fue tratando la vida de Moisés. Dios llamó a este hombre para sacar al pueblo de Israel que estaba siendo oprimido, que estaba siendo esclavizado. Y Moisés aprendió algo extraordinario, ¿sí? Él aprendió que si su corazón estaba sano, lo que iba a hacer era completamente sano. Pero si su corazón estaba leproso, lo que iba a hacer y lo que hagas estará contaminado. Dios empezó a tratar con Moisés y empezó a darle instrucciones. ¿Cómo era que él iba a sacar al pueblo de Israel de la esclavitud donde él se encontraba? Y Dios empezó a manifestarse de muchas maneras, porque Moisés quizás en muchos momentos quiso desmayar. En muchos momentos él de pronto quiso decirle: bueno, pero Dios, ¿por qué me escoges a mí? Mira cómo soy yo, ¿sí? Soy tardo de palabra, no entiendo muchas cosas. Pero Dios, cuando escoge a alguien, Dios lo levanta de donde sea, así no sepa nada. Dios coloca palabra en su boca, porque Él le colocó ahí a un ayudante, a Aarón, su hermano, que era el que tenía la palabra. Pero Dios buscó los medios para que Moisés liberara al pueblo de Israel. Y Moisés liberó a más de 2 millones de judíos. Los sacó y prácticamente ellos salieron por el desierto, cruzaron el Mar Rojo. Y dice que aún sus vestiduras, sus sandalias, su calzado, durante 40 años que estuvieron por el desierto, nunca se les gastó. Sus zapatos, así como salieron de Egipto, con esos mismos calzados, con ese mismo vestido, llegaron a la tierra prometida. 40 años estuvo Dios con el pueblo de Israel, supliendo sus necesidades. Pero a pesar de todo, el pueblo de Israel tuvo esos golpes inesperados de la vida. Dice que ellos llegaron, después de pasar por el desierto, a un lugar llamado Refidín, un lugar de descanso, y dice que acamparon ahí. Y cuando estaban ellos ahí refugiados en Refidín, descansando, reciben un golpe y llega el ejército de Amalek. Amalek llega en esos momentos a atacar al pueblo de Israel. Y Moisés se levanta y le dice al joven Josué: Josué, entra en el pueblo y escoge uno de los hombres, luchadores, soldados. Saca un ejército para que vayan a pelear contra Amalek. Josué inmediatamente obedece, va y empieza a buscar dentro del pueblo de Israel aquellos soldados y los prepara y salen a la guerra a pelear. Pero Moisés le dijo a Josué: mientras usted pelea, yo me voy a subir al monte, voy a subir a la montaña y voy a levantar mis brazos. Así sucedió. Moisés subió a la montaña y le empezó a levantar sus brazos. Y la Biblia dice que cuando Moisés levantaba sus brazos, el pueblo de Israel vencía a los amalecitas. En esa batalla que duró mucho tiempo, pero ahí en ese momento ellos estaban venciendo al enemigo. Pero sucedía que cuando Moisés bajaba los brazos, los amalecitas vencían al pueblo de Israel. Ahí se dio cuenta realmente Moisés
¿Qué era lo que estaba sucediendo? Que cuando él mantenía sus brazos en alto, la batalla se ganaba. Pero cuando él bajaba sus brazos, la batalla se perdía. Moisés iba adquiriendo una experiencia ahí en Egipto. Y Amalek representa los golpes imprevistos de la vida. Vemos nosotros muchos milagros. Salimos de muchos Egiptos, de muchas pruebas difíciles. Estamos yendo en un sueño maravilloso y de pronto llega un golpe inesperado. Porque Amalek atacó al pueblo de Israel sin ningún motivo. No había ningún motivo en especial por el cual Amalek atacara a Israel. No había tampoco ningún botín por el cual peleara Amalek contra el pueblo de Israel. Fue algo imprevisto, fue algo inesperado, porque ellos estaban descansando ahí en Refidim y recibieron el ataque del enemigo. Amalek representa, es decir, esa guerra espiritual que el cristiano tiene con el enemigo. Pero déjeme decirle, hermanos, que no solamente los golpes vienen de parte del enemigo. Hay golpes que vienen de parte de Dios. Hay golpes que vienen de parte de la vida. Y hay golpes que vienen de parte del enemigo. Esos golpes que vienen de parte de Dios son para probarnos, para probar nuestra fe. Cuando Dios nos golpea es para probar nuestra fe, para probarnos realmente cómo estamos delante de Dios. Abraham tuvo un golpe inesperado en la vida. Cuando Dios le dijo: quiero que sacrifiques a tu único hijo. Eso es un golpe inesperado de la vida, porque Abraham nunca llegó a pensar de que Dios le pidiera que sacrificara su propio hijo. Yo le pregunto en esta mañana, si Dios te dice: mata a tu hijo, ¿tú qué piensas? Porque eso fue lo que Dios le dijo a Abraham: mata a tu hijo, tienes que sacrificarlo. ¿Ustedes saben cómo sacrificaban un cordero en el tiempo antiguo? Lo llevaban al altar, lo degollaban, lo abrían, sacaban sus entrañas, las lavaban con agua y luego las ponían al fuego para que ardiera y subiera ese humo grato, agradable a Dios. De esa misma forma iba a ser sacrificado Isaac. Y dice que Dios le dio esa orden a Abraham de sacrificar a su hijo Isaac. Pero la Biblia no me dice lo que pensó Abraham. Lo único que dice la Biblia es que él se levantó muy temprano. Se levantó muy temprano. Esto quiere decir que a pesar de esa grave noticia, Abraham fue un hombre que descansó, que durmió, que no se preocupó por el problema o por el golpe que estaba recibiendo, porque él dice: se levantó muy temprano, cogió su asna o su burro, cogió la leña y llevó a su hijo a cumplir lo que Dios le había mandado. Un golpe de los cuales Dios cada día está probando la fe. Job fue un hombre que también sufrió un golpe inesperado de la vida. Un hombre adinerado, un hombre con muchos ganados, con su familia, pero que de un momento a otro le llega una gran noticia. No una gran noticia, mala noticia. Le llegó la noticia de que su ganado fue destruido, que su casa fue quemada, que sus hijos también fueron exterminados completamente. Job quedó en la miseria, podemos decir. Llegó desde lo alto y bajar hasta lo más profundo, pero Dios estaba probando su fe.
y fue un hombre justo delante de Dios. Cada día quizás nosotros estamos siendo probados. Quizás usted está siendo probado por Dios. Está recibiendo un golpe en la vida. Hace muchos años yo dependía de una gran empresa a nivel nacional. Yo recibía un buen sueldo. Trabajé con esa empresa 15 años. Pero resulta que llegó un día, nunca esperé en mi vida que sucediera eso, cuando me llamaran a la oficina y me dijeran: señor Ulises, tenga su carta. Y yo cuando leí eso, para mí eso fue un golpe tremendo, porque yo dependía de mi empresa. Yo dependía de todo, mi situación económica, todo dependía de esa empresa. Mi familia, todos. Cuando yo llegué con la noticia donde mi esposa, ella inmediatamente se echó a llorar. Y empezamos a decir: ¿qué vamos a hacer? ¿Ahora qué nos vamos a dedicar a hacer? Y de pronto uno se confunde en una situación de esas, porque uno no sabe realmente hacer otra cosa que depender de una empresa. Pero ahí es cuando nosotros subimos al monte, cuando tenemos que subir al monte y levantar nuestros brazos delante de la presencia de Dios y decirle: Señor, tú eres la solución a mi situación, a la cual estoy enfrentando. Y de ahí para acá Dios ha provisto. De ahí para acá Dios ha dado grandes cosas en mi vida. Dios se ha manifestado de una manera, yo lo puedo llamar sobrenatural en mi vida, porque Dios nunca me ha desamparado, Dios nunca me ha dejado. Recibimos golpes fuertes en nuestra vida, de una muerte inesperada también. Cuando nos llegan con una noticia, en un accidente saliendo de la ciudad de Cartagena hacia Medellín, el carro en que venían se va por un abismo, rueda por esos abismos y mueren muchas personas, pero dentro de ellas muere una hermana mía, la tercera de la familia. Un golpe inesperado, suena el teléfono. ¿Qué pasó? No, que hubo un accidente y falleció Jenny. Golpes que uno se encuentra son improvistos, y uno a veces dice: bueno, ¿y por qué sucedió esto? ¿Cuál es la razón por la cual suceden estas cosas? Dios tiene un propósito con cada uno de nosotros. Dios está probando nuestra fe, a ver hasta dónde podemos llegar. Los golpes de la vida, los golpes de la vida son cuando nuestras empresas empiezan a fallecer, cuando nuestra empresa empieza a decaer, cuando nuestro trabajo, cuando la economía en la casa empieza a faltar. Esos son los golpes de la vida. Y los golpes del enemigo son los que nos quieren derribar y nos quieren destruir. Llegan esos golpes fuertes del enemigo, de los cuales nos quieren destruir completamente y nos quieren derribar. Cuando decimos: yo ya no quiero nada con el Señor, yo ya no quiero nada con esta vida cristiana. Hay quienes han desertado porque la situación se les torna tan difícil que no encuentran solución a sus dificultades, a sus problemas. Y ese es un golpe del enemigo, porque el enemigo lo que nos quiere es ver derribados y destruidos, pero el Señor nos quiere ver victoriosos. Amén. Tenemos la victoria en nuestro Dios. Si Dios es por nosotros, dice Romanos, ¿quién contra nosotros? Cuando atacó a Amalek, Moisés, el líder, como le decía ahora, llamó al joven Samuel y le dijo: quiero los mejores soldados. Mañana vamos a atacar. Mañana vamos a dar la victoria a Amalek. Mientras ustedes pelean, yo me voy a la cima de la montaña y allí levantaré los brazos junto con 2 amigos. Y así lo hicieron. Llevó a su hermano Aarón
y llevó a Ur. En la Biblia no encontramos sino una sola vez a Ur, y es ahí en ese pasaje que nos habla en Éxodo. Era prácticamente un desconocido de los que estaban dentro del pueblo de Israel. Yo quiero en estos momentos hablar de 3 leyes muy importantes y las vamos a mirar. La ley del acuerdo, la ley de los 2 mundos y la ley de levantar las manos. Israel había salido de Egipto y al llegar a Refidim, el pueblo se empezó a quejar. Empezó a haber una queja ahí en Refidim porque les faltó el agua. Tenían sed. Y empezaron y se levantaron contra el líder, contra Moisés. Le dijeron: Moisés, como siempre, nos has sacado de Egipto y nos has traído al desierto a padecer de sed, a morir de sed. Dice la palabra que se quejaron tanto que Moisés se sintió que por poco lo matan, por poco lo apedrean. Y ahí Moisés otra vez vuelve: Señor, mira, este pueblo tiene sed. ¿Sí? Y Dios le dice: ¿qué tienes en tus manos? La vara que tienes en tu mano, esa vara con la que extendiste y abriste el mar rojo, esa vara que te di para señales, para sacar al pueblo de la esclavitud. Extiende tu vara y toca la peña. Y cuando él extiende su vara y toca la peña, sale agua. Todo el pueblo recibe en esos momentos agua. Pero estando allí, inmediatamente surgió el ataque del enemigo. Llegaron los amalecitas a destruir al pueblo. Y Moisés, que era un hombre que conocía las leyes espirituales, dijo a Josué: pongámonos de acuerdo. Vamos a ponernos de acuerdo. ¿Sí? Ustedes pelean y yo me voy a la cima. Voy a la cima de la montaña a levantar mis brazos. En otras palabras, me voy a conectar con Dios y los vamos a destruir. Aquí mismo en Refidim hemos sido atacados. Aquí mismo en Refidim vamos a obtener la victoria, porque Dios nos va a dar la victoria. La Biblia dice que si 2 o 3 se pusiesen de acuerdo, todo lo que pidieren, ¿qué? Les será hecho. Amén. Todo lo que pidieres, os será dado, os será hecho. Aquí estos 2 se pusieron de acuerdo, Josué y Moisés. El uno en pelear y el otro en ir y a conectarse con Dios, a levantar sus manos, porque estaban siendo atacados. Cuando vengan los golpes difíciles, tenemos que usar esa ley de acuerdo, en que vamos a prosperar, en que nuestra vida va a ser una vida próspera, en que si estoy enfermo voy a ser sano, porque vienen días buenos para nosotros. Amén. Porque si nos ponemos de acuerdo, vamos a obtener la victoria en el Señor, y Amalek tiene que desaparecer. Esos golpes, esos sufrimientos, esas tribulaciones, esas angustias tienen que desaparecer de nuestra vida. Cuando tengas un problema, busca gente de fe y dile: necesito que nos pongamos de acuerdo. Busca a esas personas que realmente tienen fe. Ven donde ellos y diles: quiero que ores por mí, ores por mi necesidad, ores por mi casa, ores por mi familia. Estoy pasando por una situación difícil. Y eso es lo que nosotros hacemos aquí en la iglesia del Señor. Traemos las peticiones delante del Señor, pero todos nos ponemos de acuerdo en oración. Levantamos nuestras manos en alto y clamamos la presencia de Dios. Clamamos el poder de Dios para que Dios sea sanando al enfermo, para que Dios sea supliendo esa necesidad económica, para que Dios sea levantándonos
Aquel que está caído es levantado. Y muchos son liberados. Amén. Nos ponemos de acuerdo porque hay golpes que cada día nosotros recibimos y son golpes que no esperamos. Son golpes que suceden en nuestra vida y son improvistos. Cada golpe del enemigo, Dios tiene un plan. En los golpes que el enemigo nos da, Dios tiene un plan. Como el plan que tuvo Dios allí con Moisés para vencer a Amalek. Vamos a mirar el segundo punto, la ley de los dos mundos. Josué se quedó peleando. Esto representa lo natural, lo terrenal, la inteligencia, el esfuerzo. Porque tú tienes que pelear por lo tuyo. Todos tenemos que pelear por lo nuestro. Y eso es natural, ¿sí? Nuestro trabajo, el esfuerzo que nosotros hacemos para obtener la empresa que tenemos. Cada uno tiene sus negocios o muchas cosas por las cuales está teniendo el sustento diario. Entonces todo eso necesita esfuerzo. Eso se llama una pelea de las cuales Josué estaba teniendo, lo natural, lo terrenal. Pero Moisés se fue arriba a la montaña a levantar los brazos. Esto representa lo espiritual. Tenemos dos mundos, lo natural y lo espiritual. Ahí están esos dos mundos frente a la situación que Moisés está teniendo con el pueblo de Israel en esa batalla contra Amalek. Josué se quedaba peleando y Moisés se iba a la montaña. Pero Josué no podía vencer si Moisés no estaba arriba en la montaña. O sea que tiene que haber dos mundos que traen la victoria, lo natural y lo espiritual. La Biblia dice que nosotros tenemos una lucha de la carne y el espíritu, ¿sí? Es una lucha espiritual porque la carne se opone al espíritu. Y Josué luchaba en su esfuerzo natural, pero Moisés estaba conectado con Dios para obtener la victoria, para que hubiera victoria sobre ese ejército de Amalek. Hay personas que pelean muy bien en lo material, trabajan, estudian, pero una situación difícil los derriba. También hay otras personas que se dedican a lo espiritual, adoran a Dios, vienen a la iglesia, pero también las pruebas de la vida los derriba. Pero cuando nos paramos firmes en el mundo natural y en el mundo espiritual, las pruebas no nos pueden derribar. Amén. Hay gente que logró todo en lo material y se pregunta, ¿esto es todo lo de la vida? ¿De qué sirve ser Josué todo en la vida si no tengo mi parte espiritual? ¿Qué gano yo con hacer con mis propias fuerzas, con mi inteligencia, con lo que Dios me ha dado, hacerle frente a lo material, si mi vida espiritual está derrotada, si mi vida espiritual está flaqueando? Cuando nosotros tenemos que hacerle frente al enemigo, nosotros tenemos que estar bien delante de Dios. Nuestra vida debe ser una vida cada día, como dice la palabra, presentada al Señor en sacrificio vivo, en sacrificio santo, agradable a nuestro Dios. Debemos vivir una vida en santidad, en plenitud con el Señor. Vamos a mirar el otro mundo y es el de levantar las manos, la ley de levantar las manos.
Moisés se llevó a la cima de la montaña a dos hombres. Uno era su hermano y el otro era un amigo. Moisés levantaba las manos y dice que mientras las tenía bien en alto, Josué vencía a los amalecitas. Si las bajaba, Josué perdía. Por eso que cuando él se cansaba, uno le levantaba el brazo izquierdo y el otro le levantaba el brazo derecho, y así permanecieron esos brazos levantados. Aarón y Hur, lo único que sabemos ahí en esa parte, en esa historia, es que Moisés levantaba los brazos y cuando los bajaba perdía, pero cuando los subía ganaba. Pero cuando se dieron cuenta de eso, inmediatamente le sostuvieron ambos brazos en alto. Y dice la Biblia que el pueblo de Israel venció a Amalek. El pueblo de Israel venció a Amalek. El pueblo de Israel venció al enemigo. Amén. Necesitamos nosotros también ser Moisés. O sea, en la vida nosotros tenemos que ser un Josué y también tenemos que ser un Moisés. Porque el Josué representa esa pelea natural que nosotros tenemos frente a la vida. Pero Moisés representa esa pelea espiritual. Necesitamos levantarnos como Moisés, levantar nuestros brazos, porque la victoria viene de parte de Dios. Dios había prometido estar con el pueblo de Israel, y esa era una promesa que Dios había hecho con el pueblo. Ese era el pacto que Dios había hecho con el pueblo de Israel, que nunca los iría a dejar solos, que Él iba a estar con ellos hasta el fin. Lo mismo Dios ha prometido estar con nosotros. Esa misma promesa Dios nos la ha dado a cada uno de nosotros, y dice Él que Él estará con nosotros hasta el fin del mundo. Amén. Esa es una promesa que tenemos de parte de Dios. Así que la victoria que nosotros obtengamos es la victoria que Dios nos dará. Amén. Que Dios nos dará. Los golpes de la vida vienen. Los golpes nos quieren destruir. Las enfermedades, las angustias, los problemas, las dificultades. Hay situaciones que se presentan cada día. Que día me comentaba una hermana y me decía: hermano, yo estoy angustiada, estoy desesperada porque por mi casa no se oyen sino balaceras. Eso se está formando un problema social tremendo ahí. Hay mucha inseguridad y ella tiene temor, vive angustiada por eso. Pero nosotros nos podemos levantar como Moisés, levantar nuestros brazos en alto y orar para que ese territorio sea limpio, para que ese Amalek que está tratando de destruir esos sectores, esos barrios, que está tratando de destruir nuestra ciudad, ese Amalek que se levanta para destruir nuestra propia ciudad. Pero si nosotros nos levantamos bien en alto los brazos y entramos en ese mundo espiritual, Dios nos va a dar la victoria. Amén. Tenemos que levantar nuestros brazos. Por eso en esta última parte quiero hablar de 3 tipos de manos. Uno son las manos que pelean. La otra son las manos que se levantan. Y las otras son las manos que sostienen. Las manos que pelean son las manos de los Josué. Aquellos Josué que se levantan cada día a enfrentarse a los problemas de la vida. Que se levanta usted cada día hacia su trabajo y se dirige a su trabajo, pero ahí tiene golpes.
Y en cada momento encuentra esos golpes, pero le enfrenta la pelea. Otras manos que se levantan son las manos de Moisés. ¿Cuántos Moisés hay aquí que levantan sus manos para clamar y pedir la victoria del Señor? Y las otras manos son las manos que sostienen. Ese Aarón, ese Ur, ese hermanito que está dentro de nosotros, que nosotros le desconocemos, pero que es un gran guerrero en las manos de Dios. Ese hermanito que nosotros menospreciamos, o el que miramos menos en la iglesia, ese hombre es un siervo de Dios. Ese hombre puede ser un hombre que sostiene los brazos, que sostiene esas manos. Ese Aarón que está a un lado sosteniendo esas manos levantadas mientras se pelea la batalla, mientras se obtiene la victoria. Hay que mantener esas manos peleando, esas manos levantadas y esas manos sostenidas, porque Dios nos va a dar la victoria. Amén. El diablo está derrotado. El diablo está derrotado. Amén. ¿Cuántos lo creen? Él no está destruido. Tenga en cuenta eso, hermanos. El diablo no está destruido. El diablo está derrotado. El único que tiene el poder para destruir al enemigo es Dios. Y va a ser destruido al final de los tiempos, porque Dios lo destruirá. Amén. ¿Sabe qué le dijo Dios a Moisés? En el versículo 16, y dijo: por cuanto la mano de Amalec se levantó contra el trono de Jehová, Jehová tendrá guerra con Amalec de generación en generación. Déjeme decirle una cosa aquí, hermanos. Amalec fue derribado, pero Dios le dijo a Moisés que lo iba a destruir completamente, que lo iba a destruir. Y en el reinado de Ezequías, rey de Judá, los que habían quedado de Amalec fueron destruidos, fueron arrasados. O sea que Amalec fue desaparecido de la faz de la tierra, porque así como lo dijo Dios, por cuanto la mano de Amalec se levantó contra el trono de Jehová, Jehová tendrá guerra con Amalec de generación en generación. Mire algo muy importante en el 14. Y Jehová dijo a Moisés: escribe esto para memoria en un libro, y di a Josué que raeré de toda la memoria de Amalec de debajo del cielo. Toda la memoria. O sea que Amalec tenía que ser completamente destruido. Y Moisés edificó un altar y lo llamó su nombre Jehová Nissi, que quiere decir: Jehová es mi estandarte, Jehová es mi bandera. ¿Qué hizo Moisés? Levantar bandera en alto. Cuando uno levanta bandera en alto es porque obtiene victoria. Amén. El que obtiene la victoria recibe la medalla. El que obtiene la victoria recibe el trofeo. Y ahí Moisés levanta bandera en alto. Cuando edifica el altar a Jehová, levanta esa bandera en alto para que todos los pueblos vean, para que todos los pueblos y todas las gentes que estaban ahí mirando a Moisés en la cima de la montaña vieran que la victoria había venido de parte de Dios, que ellos habían obtenido victoria. Asimismo, hermanos, necesitamos nosotros levantar bandera en alto todos los días, para que esta ciudad de Cali, para que todos estos sectores de Cali, estos barrios,
todas las gentes que nos vean, vean que en nosotros está el poder de Dios. Amén. Que está la manifestación divina de Dios. Que Dios está con nosotros. Que todos vean que realmente somos victoriosos. Que no somos pueblos derribados. No somos gente destruida. Somos gente de victoria. Amén. Somos gente llenos de Dios. Gente que tiene el poder de Dios en sus corazones, en sus vidas. Que nada nos puede destruir. Que nada nos puede derribar. Que nada nos puede hacer caer. Porque si Dios está con nosotros, ¿quién podrá contra nosotros? Aleluya. Amén. ¿Quién podrá contra nosotros? La gloria de Dios se manifiesta. El poder de Dios se manifiesta, hermanos. Y Dios es grande y sublime. Gloria a Dios.